En los psiquiátricos abandonados hay una regla que nadie dice en voz alta: nunca te quedes solo en los pabellones de los agresivos, porque ahí no todos los que gritan están vivos y no todos los que muerden tienen expediente. Bienvenidos a Noctaris. Si esta es tu primera vez aquí, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar esta noche te va a cambiar la forma en que miras una puerta cerrada con llave. Comenzamos. No todos los trabajos nocturnos son iguales. Algunos son silenciosos, otros son ruidosos. Algunos te dejan dormir. Este no. Este te mantiene despierto, no por el ruido, no por el cansancio, sino por ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo más. Ese silencio pesado que parece escuchar de vuelta. Mi nombre es Javier Morales. Soy enfermero nocturno, o lo era. Trabajé 3 años en un psiquiátrico abandonado en las afueras de México DF, uno de esos edificios que construyeron en los años 30, como la Castañeda, pero sin el nombre famoso, sin visitas, sin historia turística, solo paredes gruesas, rejas oxidadas y 100 celdas que todavía guardan algo, aunque ya no haya nadie adentro. Entré a trabajar ahí porque pagaban bien. Era un contrato temporal. Refacciones básicas, decían, preparar para demolición, pero nadie demuele un lugar. Durante 3 años, nadie limpia tanto un edificio que va a desaparecer. El edificio no se estaba muriendo, se estaba conteniendo. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, solo 2 por pabellón. Yo y mi compañero, Raúl. Raúl llevaba más tiempo que yo. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía cosas que uno recuerda. La primera noche me dijo: aquí no te va a pasar nada si no haces preguntas. Yo pensé que era una broma. No lo era. El pabellón de los agresivos era el peor. 10 celdas a cada lado, puertas de acero, ventanillas con reja, pintura descarapelada, manchas que no se iban, la mayoría vacías, pero no todas, o al menos no siempre. La primera semana todo fue normal. Revisábamos las celdas, caminábamos los pasillos, escuchábamos los ruidos de tuberías viejas y viento colándose por ventanas rotas, a veces golpes, a veces pasos. Raúl decía que era la estructura, metal contrayéndose, madera cediendo. Yo le creí porque era más fácil. La segunda semana empezaron los detalles, pequeños, cosas que no encajaban, puertas que jurabas haber cerrado y encontrabas abiertas, llaves que cambiaban de lugar, registros que desaparecían y luego volvían en otro cajón. Nada grave, pero suficiente para que dejaras de confiar en tu propia memoria. Una noche, mientras caminábamos el pasillo, escuché algo detrás de nosotros. Pasos lentos, arrastrados. Me detuve. Raúl, no. Le dije que escuchara. Me respondió sin voltear: no te detengas cuando escuches eso. Seguimos caminando. Los pasos también, hasta que dejamos de escucharlos. Justo cuando llegamos a la celda 7, esa celda siempre estaba cerrada, no por seguridad, por costumbre, como si nadie quisiera ser el que la dejara abierta. La segunda semana empezó la mordida. Era jueves, 2 de la mañana, el punto exacto donde la noche deja de ser noche y empieza a sentirse eterna. Hacíamos el recorrido de rutina. Raúl iba adelante con la linterna, yo atrás con el registro. Llegamos al final del pasillo, la celda 7, vacía desde que empezamos el trabajo, ventanilla cerrada,
puerta asegurada con cadena. Raúl miró por la ventanilla. Se quedó quieto, no como alguien sorprendido, como alguien que ya sabía lo que iba a ver. Le pregunté qué pasaba. No respondió, solo señaló. Miré. Adentro de la celda había un hombre, sentado en el piso, de espaldas a nosotros, camisa blanca rota, pantalones sucios, cabeza inclinada, inmóvil, pero no muerto. Eso se siente. Hay una diferencia. Raúl golpeó la ventanilla con la linterna 2 veces, fuerte. El hombre no se movió. Le pregunté si lo había visto antes. Dijo que no, que la celda estaba vacía. La noche anterior abrí el registro, revisé las notas. Celda 7, vacía, sin expediente, sin paciente asignado, sin nada. Golpeamos de nuevo, más fuerte. El hombre levantó la cabeza, lentamente, como si cada movimiento le costara demasiado. Volteó. No tenía cara, no en el sentido normal. La piel era gris, tensa, estirada, como si algo desde adentro la estuviera empujando. Los ojos eran lo peor, negros, completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro, como 2 huecos profundos. Nos miró y sonrió, no una sonrisa normal. Los labios se abrieron, más de lo posible. Los dientes se alargaron, demasiado, irregulares, puntiagudos, como si no hubieran sido hechos para encajar en una boca humana. Raúl retrocedió. Yo no pude. El hombre se levantó. Sus movimientos no eran naturales, eran lentos, pero incorrectos, como si imitara la forma de moverse de una persona. Caminó hacia la puerta, paso a paso, sin dejar de mirarnos. Se paró frente a la ventanilla, puso las manos en el vidrio. Las uñas estaban negras, largas, como si nunca se las hubiera cortado, o como si hubieran seguido creciendo después de algo más. Y abrió la boca. No habló, no hizo ruido, solo la abrió, más, hasta que la mandíbula casi tocó el pecho. Cerramos la ventanilla, corrimos, no dijimos nada, no hacía falta. Llegamos a la oficina del pabellón, cerramos la puerta, aseguramos, apagamos la luz y escuchamos. Silencio, ese silencio otra vez, pero ahora más cerca. Raúl quería salir, ir a la central, pedir refuerzos. Yo dije que no, que había que verificar primero, que tenía que haber una explicación. Siempre hay una explicación. Eso creía en ese momento. Volvimos, 10 minutos después, con radios encendidos, con linternas temblando en las manos, con ese presentimiento de que algo iba a estar mal. La celda 7 estaba vacía, puerta cerrada, cadena en su lugar, ventanilla intacta, sin marcas, sin huellas, sin nada. Pero había algo diferente. El piso tenía una mancha, húmeda, oscura, como si alguien hubiera estado ahí apenas segundos antes. Nos miramos, no dijimos nada, no hacía falta. Regresamos a la oficina. Ninguno volvió a mencionar lo que vimos. A las 4 de la mañana sentí el dolor en el tobillo izquierdo, un pinchazo, seco, preciso, como si algo me hubiera mordido y soltado de inmediato. Miré 2 marcas rojas, perfectamente circulares, separadas 2 centímetros, como dientes, pero no había sangre, solo la presión, como si la piel hubiera sido perforada desde adentro hacia afuera. Raúl las vio, se quedó en silencio, ese tipo de silencio que ya conocía demasiado bien. Sacó el botiquín, desinfectó, vendó y antes de terminar dijo algo que nunca había dicho antes: no te rasques,
aunque sientas que se mueve. No pregunté, no quería saber. Seguimos trabajando hasta el amanecer, pero ya no caminábamos igual, ya no revisábamos igual. Ahora evitábamos la celda 7. Al día siguiente encontramos el expediente, o lo que quedaba de él, en el archivo del pabellón, un folder viejo, sin nombre, sin foto, solo una hoja escrita a máquina, paciente sin identificar, ingresado 1942, agresivo extremo, aislado en celda 7, fallecido 1943, causa, ataque epiléptico, pero debajo, escrito a lápiz, con una caligrafía distinta, no murió, se fue adentro. No volvimos a ver al hombre, no volvimos a escuchar pasos, no volvimos a abrir esa ventanilla de la misma forma, pero algo cambió, porque desde esa noche, a veces, cuando caminaba solo por el pasillo, podía jurar que había alguien caminando al mismo ritmo que yo, del otro lado de las puertas, y mi tobillo todavía tiene las marcas, perfectamente circulares, separadas 2 centímetros. Nunca sanaron del todo, nunca desaparecieron, y cada vez que hace frío o cuando paso por un pasillo oscuro, siento el pinchazo, exactamente en el mismo lugar, a la misma hora, 2 de la mañana, como si algo, desde adentro, siguiera intentando salir, esperando, paciente, a que alguien cometa el error de volver a mirar dentro de la celda 7 un segundo más de lo necesario. Hay sensaciones que el cuerpo no olvida, un olor que te regresa a un lugar específico, un sonido que te tensa, sin saber por qué, una textura que te obliga a cerrar los ojos. El agua fría es una de esas sensaciones, pero no hablo del agua fría de una ducha, ni del agua de un vaso en un día de calor. Hablo de esa agua que aparece sin aviso, que cae sin origen, que te toca aunque no haya nada ahí. El agua fría que te empapa de golpe en un pasillo seco y te deja temblando, mientras todo a tu alrededor sigue exactamente igual. Mi nombre es Carmen Valdés. Trabajo limpiando de noche en un manicomio estatal en las afueras del Estado de México, un edificio cerrado hace 15 años, pero no abandonado. Eso es importante, porque un lugar abandonado se deja morir. Este no, este se mantiene. Todavía entran equipos, revisan tuberías, sacan archivos viejos, evalúan estructuras, siempre con la misma promesa: pronto lo van a demoler, pero nunca pasa. Yo formo parte de esos equipos. Turno nocturno, porque de día el edificio se siente distinto, más ligero, más explicable. De noche, no, de noche, todo suena más cerca, más lento, más consciente. Mi rutina es simple. Empiezo en el sótano, subo por escaleras de servicio, limpio el primer piso, luego el segundo y termino en el tercero. Siempre igual, siempre en el mismo orden, porque cambiar la rutina ahí no es buena idea. El pabellón de aislamiento es lo último: 18 celdas, puertas de hierro, pisos de cemento, ventanas selladas, sin luz natural, vacío desde hace años, pero no limpio menos por eso. El polvo no desaparece solo, las telarañas no se detienen, y los ruidos tampoco. La primera vez que me pasó fue en mi tercera semana. Todavía no conocía bien el lugar, todavía no sabía qué cosas ignorar. Estaba en el pasillo principal del pabellón. Trapear, enjuagar, exprimir, repetir. El piso estaba seco, totalmente seco. No había humedad, no había filtraciones, nada. Empecé a trabajar y entonces sentí el agua
cayendo sobre mí, primero en los hombros, luego en la espalda, después en la cabeza, fría, pero no fría normal, helada, como si no hubiera pasado por tuberías, como si viniera de un lugar donde el tiempo no corre igual. Me quedé inmóvil. El agua seguía cayendo, constante, pesada, empapando mi ropa, pegándome la tela a la piel, escurriendo por mi cuello. Respiré hondo, volteé hacia arriba. Nada, el techo intacto, sin grietas, sin tuberías visibles, sin una sola gota cayendo. Pero yo seguía empapada. Salí corriendo. No pensé, no dudé. Corrí hasta la oficina del primer piso. Me quité la chamarra. Pesaba, como si acabara de sacarla de una cubeta llena. La toqué. Goteaba, pero cuando regresé al pasillo, el suelo estaba seco, completamente seco, sin una marca, sin una huella, sin un rastro, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, le conté a mi jefe. Me escuchó en silencio, como si ya hubiera oído algo parecido. Le mostré la chamarra, todavía húmeda. La olió, dijo que era cloro, que seguramente me mojé, sin darme cuenta que el cansancio juega con la mente. No insistí, pero supe que no me creyó, y también supe que no era la primera vez que escuchaba algo así. Volví porque necesitaba el dinero y porque hay algo en estos lugares que no te deja ir tan fácil. La segunda vez fue diferente, peor, más directa. Estaba en la celda 13, la más alejada, la que casi nadie limpiaba, cuando el edificio aún funcionaba. Ventana tapiada, puerta pesada. El aire ahí adentro siempre se sentía más frío, como si no circulara, como si se quedara atrapado. Estaba barriendo, y entonces el agua, otra vez, pero no desde arriba, desde abajo. El suelo empezó a humedecerse, primero bajo mis pies, luego alrededor. Sentí cómo atravesaba los zapatos, cómo subía por las medias, fría, densa, como si no fuera agua limpia, como si tuviera peso. Miré al piso. No había charcos, pero la sensación era real. El frío subía, tobillos, pantorrillas, como si algo me estuviera rodeando, como si el piso respirara y me empapara con cada latido. Intenté salir, di un paso, resbalé, caí de rodillas. El frío se volvió más intenso, subió más, como si reaccionara a mi caída. Me levanté como pude, corrí, salí de la celda, cerré la puerta, no miré atrás, no quería ver si algo venía conmigo. En la oficina me quité los zapatos, estaban mojados, pesados, como si realmente hubiera estado de pie en agua, pero cuando regresé con mi jefe, la celda estaba seca, otra vez, perfectamente seca, sin manchas, sin humedad, nada. Él revisó todo, techo, paredes, suelo, nada. Me dijo que era condensación, que el edificio viejo hacía eso, que el mop, el clima, el cansancio, todo se mezclaba. Yo asentí, pero ya no le creía. La tercera vez, no fue solo el agua, fue la voz. Estaba en la zona de duchas, un área que nadie usa. 4 cabezales oxidados, azulejos rotos, un drenaje central. Siempre evitaba ese lugar, pero esa noche no tuve opción. Tenía que limpiarlo. Estaba trapeando cuando lo escuché. El agua, pero esta vez con fuerza, como una manguera abierta, a toda presión. Me giré. Uno de los cabezales estaba soltando un chorro constante, directo al piso, frío, violento, formando un charco que corría hacia el drenaje. Me acerqué. No debía, pero lo hice. El cabezal no tenía conexión, no había válvula, nada que explicara de dónde venía esa agua. Aún así,
Seguía saliendo. Extendí la mano. El chorro me golpeó los dedos. Frío, real. Entonces escuché la voz, entre el ruido del agua, débil al principio, como si viniera desde muy lejos. Apágalo. Me quedé congelada. Pensé que era mi cabeza, el eco, el viento, algo, pero la voz volvió, más clara, más cerca. Apágalo. Por favor. Volteé. No había nadie. El pasillo vacío, las celdas cerradas, el edificio en silencio, excepto por el agua y esa voz. Miré el cabezal otra vez. Por un segundo me pareció ver algo detrás del agua, una silueta, sentada, inmóvil, como esperando. Parpadeé. Ya no estaba. El agua se detuvo. De golpe, el charco desapareció. El piso seco. Como siempre, me quedé allí unos segundos, sin moverme, sin respirar bien, sintiendo que si hacía ruido, algo iba a responder. Salí de ahí. Esa fue la última vez que entré a las duchas. Nunca volví, ni siquiera cuando me lo pidieron. Preferí que me cambiaran de área. Preferí perder dinero, porque hay lugares que no se limpian, no porque no se pueda, sino porque no quieren. Se lo conté a María. Lleva años ahí, más que nadie. Me escuchó en silencio. Cuando terminé dijo, no eres la única. Me contó que otras mujeres habían sentido lo mismo. El agua que aparece, el frío que sube, la voz, siempre la voz. Me dijo que en los años 70 una paciente murió ahí, en esas duchas, que la encontraron sentada, con las muñecas abiertas, bajo el agua fría, y que nadie pudo cerrar el flujo, que la válvula estaba rota, que el agua siguió cayendo, mucho después de que ella ya no estaba, y que desde entonces a veces vuelve, no el agua, no solamente el agua, la necesidad, la petición, ese momento que nunca terminó. No sé si es verdad, no sé si quiero saberlo, pero hay cosas que no necesitan explicación para sentirse reales. Mi chamarra todavía tiene la mancha de la primera noche. No sale, no importa cuánto la lave, y sigue oliendo a cloro, como si el agua no se hubiera ido del todo, como si algo se hubiera quedado atrapado ahí. Y a veces, cuando estoy en mi casa y todo está en silencio, siento una gota, una sola, fría, cayendo sobre mi hombro. No siempre, no seguido, pero lo suficiente para recordarme algo, que ese lugar no se queda donde lo dejas, y que hay cosas que no quieren que las limpien, quieren que alguien finalmente las escuche. Comunidad, qué bueno que sigues aquí. Si estas historias ya te están revolviendo el estómago y te hicieron mirar 2 veces a tu alrededor, déjame tu like ahora mismo. Eso hace que YouTube lleve este canal a más personas que trabajan de noche y saben exactamente de qué estamos hablando. Y quiero leerte. En los comentarios, dime, ¿cuál de estas historias te dio más escalofríos hasta ahora? Leo todo, respondo todo. Ahora sí, seguimos. Hay lugares en los hospitales donde nadie quiere entrar, no las salas de urgencias, no las áreas de cuidados intensivos. El mortuorio, ese sótano frío, mal iluminado, con olor a formol y metal, donde los cuerpos esperan su última autorización, donde los camilleros entran rápido, dejan su carga y salen más rápido todavía, porque quedarse nunca es buena idea. Yo trabajaba ahí, no porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Mi nombre es Miguel Herrera, camillero nocturno, o lo era. Trabajé 4 años en un hospital psiquiátrico antiguo en las afueras de Puebla, uno de esos edificios con historia larga
con pasillos que huelen a tiempo, con habitaciones que todavía guardan ecos de gritos. De día, todo parece más controlado, más clínico, más lógico, pero de noche, los sonidos cambian, las distancias se alargan y los lugares donde no entra la gente se sienten más ocupados. El mortuorio estaba en el sótano, acceso por escalera de servicio, puerta de acero, candado grueso, siempre frío, incluso antes de abrir, como si el frío no viniera de los refrigeradores, sino del lugar en sí. Había 4 refrigeradores grandes, de acero inoxidable, como los de carnicería, pero más silenciosos, más pesados, más profundos, cada uno con su cajón deslizante, asignado, numerado, uno por cuerpo. Esa era la regla. Mi rutina era predecible. Llamada de enfermería. Bajo al pabellón, recojo el cuerpo, lo cubro, lo bajo al sótano, abro el refrigerador asignado, deslizo el cajón, coloco el cuerpo, cierro, aseguro, registro, nunca más de 5 minutos, porque el mortuorio no es un lugar donde quieras estar más tiempo del necesario, no por miedo, sino por esa sensación de que algo no está del todo quieto. Hasta aquella noche, era viernes, 1 de la mañana, esa hora donde todo se queda suspendido, ni completamente noche, ni cerca del amanecer, solo detenido. Llamada del pabellón de aislamiento, paciente masculino, 47 años, sin nombre en el parte, sin expediente. Eso ya era raro, pero no imposible. Había casos así, gente que llegaba sin identificación, sin historia, sin nadie que preguntara por ellos. Los más silenciosos, los que nadie reclama, los que terminan abajo más rápido. Llegué con la camilla, cuerpo cubierto con sábana blanca, peso medio, altura media, nada fuera de lo normal. Pero había algo, la forma en que el cuerpo estaba acomodado, demasiado rígido, como si hubiera muerto, intentando contener algo. No lo pensé mucho, no era mi trabajo pensar, era mover. Lo bajé al sótano, abrí el refrigerador 3. El aire salió más frío de lo normal, seco, pesado, como si llevara tiempo encerrado. Deslicé el cajón, coloqué el cuerpo, cajón adentro, cerré, aseguré, salí, todo normal, hasta que regresé a la oficina a registrar la entrega. El parte decía, refrigerador 3. Miré la planilla del día, refrigerador 3. Ya tenía un cuerpo, ingresado a las 11:45, paciente femenino, 32 años. Me quedé viendo el papel, pensando que era un error. Pasa, turnos mal coordinados, datos duplicados, nada nuevo. Llamé a enfermería, confirmaron 2 ingresos distintos, 2 cuerpos, mismo refrigerador. Eso no debía pasar, nunca. Volví al sótano. El silencio ahí abajo era distinto ahora, más presente. Abrí el refrigerador 3. No jalé el cajón, no hizo falta. Salió solo, deslizándose despacio, con un sonido metálico, lento, prolongado, como si alguien desde adentro lo estuviera empujando. Se detuvo a la mitad. La sábana estaba corrida. El cuerpo masculino estaba ahí, pero no solo. A su lado había otro cuerpo, femenino, más pequeño, cubierto con otra sábana. Imposible, no había espacio. Ese cajón apenas permite uno. Cerré de golpe. Las manos me temblaban, no por miedo, sino porque algo no tenía sentido. Y cuando algo no tiene sentido ahí abajo, es peor. Salí, llamé a mi jefe. 10 minutos después, estábamos los 3 ahí. Mi jefe,
Yo y el del turno anterior abrimos el refrigerador 3, 2 cuerpos, acomodados, como si siempre hubieran estado así, sin presión, sin marcas, sin deformaciones, como si el espacio se hubiera adaptado. El jefe revisó todo, registros, partes, horarios, todo correcto, todo lógico, en papel, pero no en ese cajón. Llamaron a mantenimiento, revisaron el sistema, temperatura normal, mecanismo normal, capacidad para 1, siempre para 1. No encontraron nada, nada que explicara lo que vimos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Las noches siguientes, seguí trabajando, porque necesitas trabajar, porque no siempre puedes irte, solo porque algo no tiene sentido. Pero empecé a notar cosas. El refrigerador 3, siempre más frío, no un poco, mucho más. El metal escarchado, la manija rígida, como si hubiera algo adentro, absorbiendo todo el calor. El candado a veces amanecía suelto, aunque yo lo cerraba, siempre lo cerraba. Y los sonidos, siempre a la misma hora, 3 de la mañana, metal contra metal, deslizándose, lento, como un cajón que se abre, sin prisa. Una noche me pidieron otro cuerpo, pabellón de agresivos, pacientes sin identificar. Otra vez, lo bajé, abrí el refrigerador 3, el cajón salió solo, vacío, completamente vacío, como si nunca hubiera habido nada. Eso fue peor, porque ya no había duda, algo estaba cambiando. Limpié, preparé, coloqué el nuevo cuerpo, empujé el cajón, no cerró, se quedó a la mitad, empujé más fuerte, nada, como si algo lo detuviera. Me incliné, miré adentro, el cuerpo estaba al fondo, pero delante, bloqueando el cierre, había una mano saliendo desde el fondo del cajón, no del cuerpo, del espacio, pálida, delgada, uñas rotas, inmóvil, por un segundo. Luego se movió, los dedos se cerraron, lento, como probando fuerza, como recordando cómo moverse, y desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El cajón se cerró solo, suave, sin resistencia. Grité, corrí, no miré atrás, no bajé otra vez. Renuncié 2 días después, no porque viera fantasmas, no porque creyera en cosas raras, sino porque entendí algo. Esos refrigeradores no están para conservar cuerpos, están para contenerlos, para mantenerlos separados, ordenados, en su lugar, uno por uno, porque cuando no lo están, algo intenta corregirlo, algo desde adentro, algo que no distingue entre vivos y muertos, todavía despierto, con ese sonido, metal contra metal, un cajón deslizándose, lento, a las 3 de la mañana, y el frío, ese frío que no viene del aire, que no viene del metal, ese frío que aparece cuando algo abre espacio donde no debería haberlo. Hay pacientes que llegan al psiquiátrico por razones que se entienden: violencia doméstica, esquizofrenia diagnosticada, episodios psicóticos documentados, casos con nombre, con historial, con explicación. Y hay pacientes que llegan por razones que nadie entiende, que no encajan en ningún diagnóstico, que no responden a ningún tratamiento, que empeoran justo cuando deberían mejorar, casos que no avanzan, casos que no retroceden, casos que parecen esperar algo. Roberto era uno de esos. Mi nombre es Laura Guzmán, psicóloga clínica. Trabajé 2 años en una clínica psiquiátrica privada en Guadalajara, de las caras, de las discretas, de las que atienden a ejecutivos estresados, a esposas de políticos, a hijos de familia,
que no saben qué hacer con lo que llevan dentro. Ahí todo es elegante, paredes limpias, iluminación cálida, voces suaves. Pero debajo de eso, los casos son los mismos, solo que mejor escondidos. Roberto llegó un martes, 30 años, ejecutivo de ventas, sin antecedentes psiquiátricos. Lo trajeron esposado, gritando, pero no insultos, no amenazas, nombres. Gritaba nombres, uno tras otro, sin pausa, nombres que nadie reconocía, nombres que no estaban en ninguna base de datos. Sonaban antiguos, extraños, como si no pertenecieran a este lugar ni a este tiempo. Lo ingresaron en aislamiento, sala 3, observación constante, primer día, sedado, callado, inmóvil, como si todo lo de la llegada nunca hubiera pasado. Yo hice la evaluación inicial, pupilas normales, pulso estable, lenguaje coherente cuando hablaba, pero había algo, no en lo que decía, en cómo miraba. No seguía tu rostro, no seguía tus manos, miraba un punto detrás de ti, siempre el mismo, como si alguien más estuviera en la sala. Le pregunté su nombre, sonrió y dijo: no soy Roberto. No lo dijo confundido, lo dijo con certeza, como corrigiéndome. Los primeros días fueron silencio, comía lo mínimo, dormía poco, no pedía nada, se quedaba sentado, mirando la pared, pero no parecía ausente, parecía escuchando. El quinto día empezó la voz, no en los pasillos, no en las cámaras, en sesión, conmigo, sala de terapia, puertas cerradas, cámaras activas, una enfermera afuera, todo controlado. Le pregunté por qué estaba ahí. Me miró fijo y respondió, con su voz, pero no con su forma, porque él me lo pidió. No había emoción, no había duda, solo afirmación. Le pregunté quién. Tú sabes quién. No seguí. Algo en ese momento me dijo que no empujara más. Cambié de tema, pero desde esa sesión todo cambió. Empezó a lastimarse, primero leve, se rascaba los brazos, sin motivo, hasta abrir la piel. Luego más intenso, se golpeaba la cabeza contra la pared. No lo suficiente para dañarse, lo suficiente para hacer ruido, ritmo constante, como si respondiera a algo. Y la voz ya no era solo en sesión, aparecía cuando él dormía. Las cámaras la captaban, pero al principio nadie la escuchaba, hasta que pedí revisarlas con audio. Noche del 10º día, Roberto dormido, respiración lenta, cuerpo relajado. De repente se sienta, sin abrir los ojos, mira directo a la cámara y dice: mátalo. Ahora. No grita, no duda, no pregunta, ordena. Se vuelve a acostar, sigue durmiendo, como si nada. Sentí algo en el estómago, no miedo, reconocimiento, como si eso no fuera nuevo para él. Llamé al doctor Salazar, jefe de psiquiatría. Le mostré la grabación, la vio completa, luego otra vez, luego sin sonido, sin cambiar la expresión. Dijo que era sonambulismo, que la mente bajo presión puede construir órdenes, que no era raro, que aumentaríamos la medicación, que no había riesgo, pero yo sabía que sí lo había, porque al día siguiente Roberto me habló de eso, en sesión, despierto, consciente, con su voz normal. Me dijo que soñó con una voz que no venía de afuera, que no venía de adentro, que simplemente estaba, una voz que no pedía, ordenaba. Le pregunté qué decía, que mate. Le pregunté, ¿a quién? Se quedó en silencio, me miró y por primera vez tuvo miedo, real, visible,
al que escucha. Le pregunté quién era. Sus ojos se movieron, como si no quisiera decirlo, como si decirlo lo hiciera más real. Luego susurró: tú. Ahí fue cuando dejé de verlo como un caso clínico y empecé a verlo como algo más. Revisé todo su expediente. Nada, sin antecedentes, sin consumo, sin traumas documentados. Hablé con su familia, esposa, 2 hijos, vida estable, rutina normal. Pero la esposa me dijo algo cuando estábamos solos, algo que no quiso dejar por escrito. 3 meses antes, Roberto había ido a un retiro, un fin de semana, fuera de la ciudad, espiritual, con un grupo que no conocían. Volvió distinto, no de golpe, poco a poco. Dejó de dormir bien, hablaba en sueños, evitaba los espejos y a veces se quedaba quieto, como escuchando. Llamé al doctor Salazar, le conté. No le interesó, dijo que era su gestión, que el retiro solo había detonado algo que ya estaba ahí, que no cambiaba el tratamiento. Pero esa noche vi otra grabación. Roberto sentado en la cama, ojos abiertos, mirando la pared, repitiendo: mátalo, 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 sin pausa, sin emoción, como un eco. Se levantó, caminó hacia la puerta, golpeó el vidrio con un ritmo preciso. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Volteó a la cámara, sonrió. Era su cara, pero no su expresión, y sus ojos completamente negros. No sombra, no reflejo, negros. Al día siguiente lo trasladaron. Máxima seguridad, sin explicación, sin informe. Solo se fue, como si nunca hubiera estado ahí. Semanas después pregunté por él. Me dijeron que mejoró, que respondió al tratamiento, que fue dado de alta, que volvió a su vida normal. Pero hay cosas que no vuelven a ser normales. 3 meses después encontré un sobre en mi casillero, sin remitente, sin sello. Adentro, una nota, escrita a mano: gracias por escucharme. Él está limpio ahora. Abajo, una firma: Roberto. Pero no era su letra, no la que vi en su expediente, no la que firmó en ingreso. Era otra, más firme, más segura, como si quien escribiera supiera exactamente lo que estaba haciendo. No sé qué pasó en ese retiro, no sé qué entró en él, no sé qué salió, pero sí sé algo: cuando una voz te da una orden y tú no la cumples, esa voz no desaparece, cambia de estrategia, cambia de objetivo y encuentra la forma de ser escuchada. Hay reglas en los psiquiátricos abandonados que nadie escribe, reglas que no están en manuales, que no se enseñan en capacitación, se transmiten de turno a turno, de mirada a mirada, de silencio a silencio. Regla número 1: nunca abras una celda sin verificar 2 veces el expediente, no una. 2, porque hay celdas que se abren solas y hay figuras que salen de ellas sin que nadie las haya encerrado antes. Mi nombre es Daniel Ortiz, guarda nocturno, último contrato antes de la demolición de un psiquiátrico en Veracruz, edificio de los 70, cerrado en los 90, pero no vacío, nunca vacío del todo. Eso lo entiendes. La primera noche, no por lo que ves, por lo que falta. El silencio no es completo, la oscuridad no es total, siempre hay algo que no encaja. Mi compañero se llamaba Tomás, primer mes juntos, buen tipo, callado, de esos que no explican demasiado, pero saben exactamente qué hacer. Había trabajado antes en edificios abandonados, hospitales, fábricas, escuelas,
Decía que todos tenían lo mismo. No es lo que quedó, es lo que no se fue. Me enseñó las reglas desde el primer turno, siempre en parejas. Nunca recorras un pasillo completo solo. Si ves una sombra, no la sigas. Hablaba poco, pero cuando lo hacía era porque ya lo había visto antes. La última regla no la dijo, la entendí después. Noche del martes, 1 de la mañana, pabellón C, celdas de aislamiento, 8 a cada lado, puertas de acero, ventanillas pequeñas, candados viejos, todas cerradas, todas vacías, o eso decían los registros. El aire ahí era distinto, más denso, más pesado, como si no circulara bien, como si algo lo mantuviera quieto. Estábamos a mitad del recorrido cuando escuchamos el golpe, metal contra metal, fuerte, seco, no un eco, un impacto. Desde el fondo del pasillo, Tomás se detuvo de inmediato. No preguntó. Sacó el plano del pabellón, lo revisó con la linterna. Celda 15. Verificamos el expediente. Vacía desde 1987. Sin paciente registrado, sin incidente reportado. Eso ya era raro, porque incluso las celdas vacías tienen historia, algo, pero esa no tenía nada. Caminamos hacia el fondo, linternas bajas, radios encendidos, pasos medidos. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si la distancia se estirara mientras avanzábamos. Llegamos a la celda 15, puerta de acero, ventanilla cerrada, candado intacto. Otro golpe, desde adentro, más cerca esta vez. Tomás tocó la puerta, 3 golpes secos. Esperamos. Silencio. Volvió a tocar. Silencio. Se acercó a la ventanilla, miró, vacía, dijo, pero su voz no sonó segura. Le pregunté qué vio. Nada. Pausa. Pero se siente pesado. Eso fue suficiente. Abrí el candado. El metal sonó más fuerte de lo normal. Empujé la puerta. Las bisagras chirriaron. Largo, agudo. Adentro, oscuridad total. Ni un reflejo, ni una sombra definida, como si la luz no entrara completamente. Apunté la linterna, paredes descascaradas, piso de cemento. En la esquina izquierda, una sábana vieja, arrugada, amarillenta. Eso era todo, nada más. Nadie. Cerramos, aseguramos, regresamos, pero algo ya no estaba bien. Tomás no hablaba y yo sentía frío, no frío del ambiente, frío interno. Como si algo me hubiera rozado al salir de la celda, como si algo hubiera pasado junto a mí sin que lo viera. 2 horas después, otro golpe, mismo lugar, mismo sonido. Fuimos, más rápido esta vez. Celda 15, puerta cerrada, candado en su lugar, pero la ventanilla estaba abierta, apenas unos centímetros. 10. Lo suficiente para que algo pueda asomarse. Tomás la cerró de inmediato. Yo revisé el candado, intacto, sin marcas, sin señales de manipulación. Regresamos, pero esta vez el pasillo se sintió distinto, como si no estuviéramos solos, como si algo nos estuviera siguiendo. Sentí la mirada, clara, directa, desde atrás. Volteamos. Nada, pero el aire se movió, como si alguien acabara de apartarse. Tercera vez, 4 de la mañana, el golpe más fuerte de todos. No uno, varios, seguidos. Corrimos. Celda 15, puerta entreabierta, 5 centímetros. Eso ya no era normal. Eso ya no tenía explicación. Empujamos. Entramos, y esta vez algo había cambiado.
La sábana ya no estaba en la esquina, estaba en el centro del piso, extendida, plana, como si alguien se hubiera acostado ahí. Tomás entró primero. Yo me quedé en la puerta, cubriendo, sin quitar la vista. «Revisa las esquinas», dijo. Se movió lento. Izquierda, derecha, techo, nada. Se agachó, tomó la sábana y se quedó inmóvil. «Mira el piso». Bajé la linterna. Huellas, pequeñas, descalzas, desde la esquina hasta el centro, frescas, húmedas, como si alguien acabara de caminar ahí, como si todavía estuviera cerca. Salimos, cerramos, aseguramos, corrimos. En la oficina llamé a Central. Reporte inmediato. Supervisor en camino. Llegó en 10 minutos. Entramos los tres. Celda 15. Puerta cerrada. Sábana en la esquina. Piso seco. Sin huellas. Nada. El supervisor dijo lo de siempre. Cansancio. Sugestión. Alucinación compartida. Nos mandó a casa. Turno terminado. Pero algo ya se había movido. Algo que no iba a regresar a su lugar. Al día siguiente, Tomás no llegó. Llamé. Nada. Fui a su casa. Desaparecido. Sin señales. Última vez visto. Saliendo del psiquiátrico. Después de nuestro turno. 7 de la mañana. Caminando solo. Decidí volver esa noche. Solo. No por valor. Por necesidad. Necesitaba ver. Confirmar. O terminar con la duda. Pabellón C. Pasillo vacío. Celda 15. Puerta cerrada. Ventanilla abierta. Otra vez. 10 centímetros. Me acerqué. Lento. Sin hacer ruido. Miré adentro. Y ahí estaba. Sentado en el piso. Frente a la puerta. Esperando. No en la esquina. No de espaldas. Frente a mí. Mirándome. Piel gris. Estirada. Como si no le perteneciera. Ojos negros. Sin brillo. Sin fondo. Y esa sonrisa. Demasiado amplia. Demasiado quieta. Extendió la mano. Por la ventanilla. Lenta. Segura. Rozó mi mejilla. Fría. Húmeda. Y dijo: «Ven». No grité. No pensé. Corrí. Corrí como nunca. No miré atrás. No me detuve. Salí del edificio y no volví. Renuncié esa misma noche, pero 3 días después recibí un sobre, sin remitente. Adentro, una fotografía. Tomás, sentado en el piso de la celda 15, sonriendo, pero no como él, como ellos, con una sábana vieja sobre los hombros. Y detrás de él, la figura, piel gris, ojos negros, sonrisa larga, una mano sobre su hombro, como si lo hubiera elegido, como si ahora le perteneciera. La policía dijo que era falsa, montaje, desaparición sin rastro, caso cerrado. Pero yo sé la verdad. Sé que la celda 15 nunca estuvo vacía, nunca tuvo expediente, porque no era una celda, era un espacio, un lugar sin registro, sin historia, sin nombre, diseñado para contener algo que no debía estar en ningún lado, hasta que alguien abre la puerta y le da forma, y le da salida, y deja que encuentre a alguien más.